En Quinchía, Risaralda y en todo el eje cafetero, escuche La Hora de la Verdad por Romántica Estéreo 91.1. María, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Bueno, María, cuéntenos, es que le producen a uno la sensación los medios de prensa de que todos los indígenas del Cauca están representados por la CRIC. La verdad parece otra muy distinta. Hablábamos hace poco con la directora de la OPIC, que está muy lejos de esa percepción. ¿Cuál es la suya? ¿Usted qué nos dice? ¿Qué es lo que realmente piensan y opinan los indígenas del Cauca? Permítame, doctor, hacer un análisis sobre la situación que sucedió después de la expulsión de los soldados de la Torre de Berlín. Quiero decirle que después de ese día hubo una reunión de la plana mayor del CRIC con el Sexto Frente, y luego ellos dicen que ellos no tienen nexos con la guerrilla, o sea, ellos subieron hasta Toribío, hasta las montañas, y tuvieron una reunión a escondidas por allá, pero ni tan escondidas porque uno mismo de los dirigentes de ellos nos contó cómo había pasado esa reunión con el Sexto Frente. Después ellos presentan la situación del palo, donde muestran ellos un falso positivo, porque ellos hablan del falso positivo, pero no de los del Estado militar, pero nunca hablan del falso positivo del CRIC, donde muestran a un indígena que es asesinado en el palo como un humilde trabajador, un indefenso indígena, cuando la verdad era que este señor andaba con un arma y en ese momento fue asesinado. Luego hacen una marcha para mostrarlo a los medios de comunicación. Eso fue lo que sucedió en el palo. Luego vinieron y cambiaron de asesores, o sea, ya no volvió a aparecer por acá la doctora Piedad ni el doctor Alexander López. Luego enviaron al senador Iván Cepeda, al honorable expresidente del proceso 8000, que fue el señor Ernesto Samper, al doctor exguerrillero Navarro Gol y al honorable sacerdote Francisco de Ruz. Ellos cambiaron la estrategia para convencer al presidente Santos y chantajearon al presidente. Por eso, una semana antes de la María, los indígenas aseguraban que harían venir al presidente y lo harían arrodillar junto con el ministro de Defensa. Luego sucedió otro caso. Se realizaron marchas de protesta por unos muertos que hubo por ahí en Caldono. Pero lo que a mí me sorprende fue que 3 días antes de la llegada a la María del presidente, la guerrilla volvió a secuestrar al señor de Caloto. Yo creo que se acuerdan los medios del señor que lo obligaron a llevar un burro bomba y no quiso, y que fue torturado por la guerrilla. Exactamente 3 días antes, o sea, por el día lunes, este señor nuevamente es secuestrado por la guerrilla, es cosida sus piernas, nuevamente le torturan, y no contentos con eso, sino que le prenden fuego. Nosotros esperábamos que los líderes del CRI hicieran una marcha para repudiar semejante atrocidad, pero, doctor, uno se sorprende, ni siquiera hicieron una marcha, ni siquiera llamaron a los medios para comunicar esto. ¿Por qué no lo hicieron? Porque este señor no estaba de acuerdo con ellos. O sea, pero sí hacen marchas para defender a milicianos, como el caso del señor del palo. Lo que sucedió el día de la María fue algo diferente, doctor. Dice, el presidente no iba a venir, eso lo sabían todos los medios, pero como usted ya lo conoce, le falta carácter, y se dio al chantaje de los señores del CRI. Se arrodilló e hizo humillar al comandante de las fuerzas militares, y les prometió firmar la autonomía en la educación. Fue una sorpresa, porque nosotros miramos las estadísticas nada más de la zona norte. Entregando a 18,000 niños de la zona norte en las manos de la FARC, para convertirlos en los próximos kamikazes, los niños bombas, y los próximos sucesores del comandante Pascuas o de Pachochino. Ya han sido expulsados de esta región, doctor, muchos profesores, porque se han negado a enseñarles estas prácticas a los niños. Y por eso muchos en estos días han sido reclutados niños de la zona norte, doctor.
se les han ofrecido 1 millón de pesos así a la mano y muchos niños han salido detrás de esta gente. Señor, yo me sorprendo cómo el presidente Santos le firmó, mire la cifra tan tremenda, 25.200 millones de pesos solamente para la educación aquí en la zona, para la zona norte, para el entrenamiento de los niños para la guerrilla. ¿Cómo es posible que nadie se aterre de semejante cifra? Y no es su doctor, mucho más. Hizo este regalo tan grande, pero siguen los regalos para la salud. Mire, solamente para la zona norte, que cobijan más o menos como 7, 8 municipios, les entregó 25.237.472.000 pesos, solamente para la zona norte. Un total para el departamento del Cauca de 66.312.736.000 pesos. Los usuarios que reciben estas cifras solamente en el departamento del Cauca son 218.134, o sea, equivale a la población del departamento del Cauca del 20%. ¿Dónde el resto de la población del departamento del Cauca es ignorada por este señor presidente? Usted sorprende uno que no se contratan médicos profesionales, sino a unos señores llamados los tehualas, o más bien conocidos como brujos, para que la población colombiana sepa a quién nos estamos refiriendo. Estos señores solo dan planticas y ellos determinan si se debe ir al médico o no. Por esta razón ya hay víctimas, hay mujeres embarazadas, niños que han muerto por la falta de higiene y por la desatención, solamente para ahorrarse unos cuantos millones. Pero gente que no es ni indígena, por una operación se les ha dado 300 millones de pesos. Otra gente que es al margen de la ley, que ya sabemos quiénes son atendidos como reyes, utilizando las ambulancias, los mejores médicos que son llevados a las montañas. Y el máximo regalo, doctor Londoño, atérrese, 750.000 hectáreas como zona de extensión, o sea que el Cauca sería otro Caguán. Y los indígenas del CRI, en gesto de agradecimiento, observe la manera sádica, cómo agradece el CRI al presidente Santos en La María. Intentaron lanzar una bomba al señor presidente en La María, lo cual no querían que se conociera esta verdad. Gracias, señor presidente Santos. Gracias, señores de la Corte Suprema de Justicia, o más bien conocidos como los señores de la Santa Inquisición, por entregar la educación, la salud y las tierras a la guerrilla de las FARC, para que conviertan nuestros campos en centros de concentración nazis y en cementerios, con la plata de todos los colombianos. Doctor, yo estoy muy dolida por eso, perdóneme que me emocione, pero es tan grande el dolor que uno siente, como un hombre de estos, con tanto poder, se deje dominar por el 1% que equivale a la población indígena y no escucha al resto de colombianos, que nos duele lo que está pasando en el departamento del Cauca, doctor Londoño. María, cuéntame una cosa, según lo que pasó allá precisamente en La María, se formaron unas mesas para discutir no sé cuáles temas sobre cuyos alcances deberemos estar enterados en los próximos días. ¿Usted sabe en qué marchan esas mesas y si en esas mesas se incluyen personas que no sean indígenas o que no sean indígenas de los que pertenezcan al CRIC, o es exclusivamente una mesa de negociación entre gobierno y CRIC? Doctor, ellos hacen sus mesas de diálogo según ellos, pero ellos ya tienen acuerdos por adelantado, doctor, o sea que eso prácticamente es una mentira, porque la otra vez, hace 2 años, cuando el presidente les firmó la educación, lo hizo a escondidas. Nosotros nos enteramos porque alguien que estaba allá adentro lo dijo, pero eso no quisieron que nadie se ingresara a esas mesas. O sea, eso se hace en un convenio directamente con la plana mayor del CRI, y con los señores que al principio yo le mencionaba, con el señor Ernesto Samper, con el señor Navarro Gol, con el sacerdote de Ruth, con todas, con el senador Cepeda. Estos son los únicos que ingresan allá, de resto nadie más puede ingresar allá. Y cuando ellos hablan de mesas es porque ellos ya tienen un acuerdo, doctor. Imagínense que ya llegaron los del CRI a todo el norte del Cauca,
llegaron de la María e hicieron fiestas. Hasta los días de hoy están haciendo fiestas contentos porque lograron, dice, por fin logramos que el presidente nos firmara. Ellos no hablan de que van a hacer diálogo, ellos hablan de que el presidente les firmó por adelantado unos papeles y que después, dentro de 2 meses, le firmará el resto. Y cuénteme, todos esos dineros, que son muchos, que van con destino a la educación para que las FARC le den instrucciones a los jóvenes indígenas, físicamente, ¿a quién se los entrega? ¿Quién es el que va a manejar esa cantidad enorme de recursos? Pues lo que se tiene entendido que esto será entregado en la mano directamente del gobernador del Cabildo Indígena de cada municipio. Es decir, que van a distribuir entre cada municipio y cada gobernador del municipio aplicará ese dinero a escuelas distintas de las tradicionales. Es decir, allá no entrarán los maestros graduados y reconocidos por el gobierno nacional, sino solamente los maestros de las FARC. Exactamente, doctor. Tengo casos aquí de escuelas donde las profesoras han sido sacadas a la fuerza de los salones para dejar que el señor, el líder de la guerrilla, entre a darle clases y entrenamientos a los niños. Y hay otro caso donde los profesores son exactamente de ellos. Mire, tenía yo la cifra de que ni siquiera les van a un profesor normal, licenciado, se le paga 1.250.000 pesos. Pero como estos profesores no reúnen las condiciones, se les pagarán a unos 400.000, a otros 600.000, dando a entender, doctor, que por ejemplo, de esos 25.200 millones de pesos anuales, solamente se utilizarían ni la mitad, porque habría más o menos entre unos 14 y 15.000 millones que quedarían libres. O sea, ellos por eso buscan gente que no es preparada para pagarles sueldos, como dicen, ni la mitad de un salario mínimo. Bueno, y entonces tenemos también el problema de la salud, que es delicadísimo, como usted nos lo dijo. Van a suplir los médicos tradicionales por los brujos de la tribu. Pero tema fundamental y central del que no he oído decir mucho es el tema del narcotráfico y de los cultivos ilícitos. ¿Hay algún acuerdo en virtud del cual los de la CRIC se opongan y denuncien los cultivos ilícitos y ayuden a erradicarlos para devolverle la paz al Cauca? ¿Hay algún acuerdo sobre fuentes de trabajo, por ejemplo, sobre la materia cafetera o sobre la cuestión del fique o sobre la cuestión de los frutales? ¿Hay acuerdos que realmente le interesen a la región y no solamente a los indígenas que están manejando el asunto como les parece? Para nada, doctor, para nada. Inclusive se estimula a la gente, a los campesinos y a la gente indígena de los sectores a que se siembre mucho más coca. Inclusive hay grupos que están haciendo resistencia al Estado, como en el caso de Miranda o de Toribío, donde los grupos narcotraficantes sacan que le reparten remesas, le reparten plata a la gente para que siga sosteniendo. Inclusive pagan a los niños de la Guardia Indígena, porque los niños también están en la Guardia Indígena, son pagados, dicen que les dan $1.000.000 y un BlackBerry para que sostengan la vigilancia. O sea, ¿cómo podría el Estado entrar allí y convencer a esta gente si toda esta gente es pagada por los grandes narcotraficantes de la región? Los grandes narcotraficantes de la región, que se constituyen realmente en la carga pesada que tienen que cargar a cuestas los indígenas del Cauca, porque es precisamente por ese narcotráfico que matan a la gente, es por ese narcotráfico que reclutan a los niños, es por ese narcotráfico que ninguna de las actividades económicas normales tiene por venir. De manera que mientras no se solucione el tema del narcotráfico, Cauca será zona de guerra. Pues muy doloroso esto. ¿Y usted cuántos indígenas cree o qué proporción de indígenas cree no se sienten representados por el CRIC y están como usted en desacuerdo con lo que está pasando allá en el Cauca? Yo creo, doctor, que la mayoría de la gente indígena que no tiene cultivos ilícitos, que no participan de la guerrilla, estas personas no están de acuerdo
con esta gente. Inclusive, una vez uno de los generales les dijo en esta región que si él tenía la plata en el bolsillo, que si querían erradicaran la coca y ellos si sembraran comida y ellos lo apoyarían. Muchas de las juntas comunales, inclusive muchos indígenas, estuvieron de acuerdo, pero en ese momento bajaron los señores de la guerrilla y los líderes del CRI y se opusieron, que no escucharan a este señor, que eso era mentira. O sea, ellos son los que bloquean. Realmente, si los líderes del CRI y la guerrilla no estuvieran en este sector, ya los mismos indígenas hubieran erradicado de la zona norte la droga, pero como estos señores los incitan, o muchos en casos son amenazados y se atreven a erradicar alguna hectárea de cultivo ilícito, entonces es así muy complicado, doctor. María, ¿y cuándo cree usted que den a conocer los acuerdos a los que se llegaron entre el CRIC y el gobierno nacional? Sabemos por usted que eso ya está convenido, que eso ya está resuelto. ¿Cuándo se dan a conocer esos acuerdos y cuándo se cierra con un abrazo esa negociación que usted cree tan contraria a los intereses del Cauca y a los intereses de los indígenas mismos? Aproximadamente por ahí en unos 2 meses o antes, por lo que usted sabe cómo cambia de opinión el señor presidente. Dice una cosa que sí, después dice que no, entonces así es muy complicado. Pero ellos tienen un plazo más o menos de 2 meses, o sea, en 2 meses el Cauca será entregado en manos no de los indígenas, sino de la gente de la guerrilla de las FARC, doctor Londoño. Qué dolor, pero qué oportuna, qué valerosa y qué clara la exposición que María nos hace sobre lo que está pasando en el Cauca. Todo es, en últimas, un complot orquestado por ciertos personajes como Cepeda, como Ernesto Samper, como el padre de Ru, cuyas tendencias ideológicas todos conocemos. No nos mencionó usted a Baltasar Garzón, no ha vuelto por allá porque está defendiendo al señor Assange en Londres, ¿no? Entonces, no ha vuelto por el Cauca. Todos ellos están dirigiendo como una mano negra este proceso para que el Cauca quede definitivamente en manos de la guerrilla de las FARC. María, muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias, doctor. Esta es la situación en el Cauca. El acuerdo ya está hecho. Se trata de entregarle sumas enormes que para la educación especial de los niños, de acuerdo a los valores indígenas, ¿nos quieren contar cuáles son? ¿A esos niños para qué los están preparando? Esos niños van a estar a la altura de los tiempos y van a ser niños capaces de entrar a una universidad y de tener un desarrollo profesional. O como dice María, los van a educar solamente en tácticas y técnicas de destrucción por parte de las FARC. El país tiene que saberlo, al país le tienen que explicar. Eso de la educación de acuerdo a los valores indígenas, ese es un cuento y un cuento mal contado. Que nos digan qué es lo que les van a enseñar a los niños indígenas del Cauca. ¿Quiénes son los maestros? ¿Cuáles son las materias? ¿Y cuál es la idoneidad de esos maestros para poner a los niños a la altura de nuestros tiempos y para hacer de esos niños personas útiles a su región, personas útiles a su grupo, personas útiles al país? María estaba con nosotros en la hora de la verdad. Gracias a los seguros comerciales Bolívar, que son tranquilidad para usted y su familia, y le recuerdan llamar al teléfono 312-2122 o al numeral 322 para que adquiera la póliza Hogar Bolívar, que pone a su disposición plomero, cerrajero y electricista para atender las emergencias de su hogar. Seguros comerciales Bolívar son tranquilidad para usted y su familia. Son las 7 de la mañana, 1 minuto.